Buenas tardes, vecino y vecina, y bienvenidos a La Ciberina, último programa de psicovoltaje de la temporada, un programa muy especial, ¿no es así, Bea? Sí, además todos los programas de hoy tienen relación y bueno, nos va a dar muchos consejos y tips para saber todo el tema del duelo. Y bueno, pues para eso hoy tenemos a dos especialistas. En primer lugar tenemos a Jessica Hernández, terapeuta ocupacional, que repite con nosotros, ya es parte de nuestra familia. Sí. Bienvenida. Hola. Y tenemos también por aquí a Raquel Arroyo, que ella es psicóloga sanitaria conductual. Bienvenida, Raquel. Gracias. Un placer tenerte hoy con nosotros. Y bueno, pues como comentábamos, vamos a hablar un poco del duelo, de las fases del duelo, y tenemos muchos temas que tratar. Sí, vamos a empezar primero con la definición, como siempre, el concepto y enmarcar un poquito qué entendemos como duelo y en qué situaciones se puede manifestar un duelo, porque hay bastantes. Pues bueno, la palabra duelo significa dolor y al final el duelo es un proceso en el que se atraviesa mucho dolor y viene tras una pérdida significativa en la vida de la persona y efectivamente esa pérdida puede ser por muchas causas, o sea, hay muchos tipos de duelo. Por ejemplo, puede ser por muerte de un familiar, que es lo que nos vamos a enfocar aquí hoy, pero puede ser también por una ruptura de una relación amorosa o también de una amistad. Puede ser también incluso por una pérdida material, por una casa o algo, pero algo muy importante para ti. Que tenga valor sentimental. Claro, efectivamente, sí, que tengas, o sea, que haya emociones implicadas también en ello. Puede ser también un duelo migratorio, un duelo perinatal, o incluso algo más abstracto como una pérdida de un plan futuro que tenías o unos proyectos de vida. Sí, eso hay que repetirlo hasta la saciedad, ¿no es verdad, Jessica? Que no todo el mundo piensa, no, duelos, que se te ha muerto, tal. No tiene por qué, porque hay muchos duelos diarios. Yo añadiría cuando tienes una pérdida de tus funciones a nivel funcional, o sea, imagínate una persona que le han debido de amputar alguna parte del cuerpo, ¿no? Sufre un duelo a la adaptación en su vida diaria o alguna situación de crisis en tu vida. Todo eso supone un proceso en el que pierdes algo, incluso, por ejemplo, en casos de jubilación. Hay mucha gente que cuando no lo había pensado, se tiene pues sí. que jubilar sufre un proceso importante de duelo, sobre todo si el trabajo le gustaba y era muy significativo. Es verdad que hay personas que cuando dejan de trabajar se sienten muy inútiles. Claro, Y eso te iba a decir, por añadir algo, aparte de la jubilación, cuando a lo mejor te echan de un trabajo. También. Perder ese trabajo que al final es tu sostén diario, tu rutina, también es un duelo, ¿no? Sí. Tienes que pasar a un duelo para superar que ya no vas a formar parte de ese trabajo que ha sido tu día a día. E incluso, por ejemplo, un cambio de rol dentro de la vida de una persona, como pueda ser convertirse en padre, madre, dejas atrás una faceta tuya como persona para convertirte en otra, y eso también es un cambio existencial. O cuando tienes que ser cuidador o ves que tu padre, madre ya está llegando a un proceso de envejecimiento, que está dejando de ser la persona que era. Entonces también sufres un dolor y un cambio de ver, por ejemplo, en Alzheimer, que en muchas ocasiones es muy doloroso, ver cómo la persona que tú tenías siempre concebida ahora ha cambiado por completo, o en un traumatismo craneoencefálico, que hay en muchas ocasiones, sí, ¿no?, que cambian de personalidad por completo. Eso también son procesos de duelo. Y hablando de duelos, ¿el duelo se manifiesta de igual manera en las personas? No. Claro, cada uno concibe la situación y la vive acorde a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus creencias, a nivel cultural. Cada uno tenemos nuestras formas de vida y conforme a eso vivimos las experiencias. Incluso una misma persona puede afrontar duelos parecidos de distinta manera dependiendo del momento, ¿no? Claro, Sí. se le puede juntar varios duelos. Y de hecho es que nunca un duelo va a ser igual que otro, ni en otra persona ni tú mismo, también depende del momento vital en el que estés, y de hecho una de las cosas que influye también es la historia previa que tú tengas como persona, lo que hayas vivido, las estrategias de afrontamiento que hayas adquirido o que no hayas adquirido. Entonces es que hay 1000 variables, el tipo de vínculo que tengas con la persona, si, en qué momento vital estés tú, si estás transitando por otros procesos. Entonces es que hay un montón de factores que influyen, pero es que jamás va a ser igual. Claro, y esto que dices, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando tú dejas una relación y luego al paso del tiempo vuelves a dejar esa relación o te dejan la relación, tú ya te enfrentas sabiendo lo que es porque ya lo has vivido, ¿no? También lo afrontas de manera diferente, como puede pasar cualquier tipo de situación, pero claro, cuando ya lo has vivido ya sabes lo que es y lo afrontas de diferente manera. Obvio, tienes un aprendizaje mucho mayor y has vivido unas experiencias distintas y eso te va a marcar y te va a influir en tu manera de afrontarlo. Claro, y no tiene por qué ser ni para un lado ni para el otro, porque puede ser que la persona diga, joder, me ha vuelto a dejar la misma persona y se hunda más,
O puede ser, ya he aprendido y tengo herramientas para llevar esto, no lo llevo mejor que la primera vez. Efectivamente, sí. A cada momento hay un tiempo determinado para los duelos, en plan, obviamente hay duelos muy distintos, muy diversos, pero vamos a poner el ejemplo la pérdida de un familiar o una ruptura amorosa. Hay algunos patrones temporales de decir, bueno, pues cuando hayan pasado más o menos 2 meses te vas a encontrar mejor, o cada uno es un mundo también. Pues la verdad es que no hay una respuesta universal para esto, porque si efectivamente cada uno es un mundo, otra vez es que siempre intervienen muchas variables y, por ejemplo, como he dicho antes, el tipo de vínculo es determinante, la naturaleza de la muerte también, no es lo mismo una muerte natural que una muerte que haya sido provocada. Entonces, luego también la persona, según va transitando el proceso, pues se le pueden enquistar más ciertas partes, también los apoyos sociales es algo fundamental, entonces es que no hay un tiempo, cada persona es única y cada proceso también. Es que hablando de estrategias, estilos de afrontamiento, Jessica, ¿hay algunas estrategias que puedan de alguna manera, de manera general, servirle a la gente? ¿O también hay que ir a cada persona, esta técnica sí, esta técnica no? ¿Hay algunas que son universales, por así decirlo, que siempre te van a venir bien? ¿O cómo dirías que es? A ver, dentro de que digamos que cada persona es única, ¿no? Y tendríamos que ver cada caso, pero sí, yo creo que hay ciertas cosas que serían importantes abordar en cualquier tipo de duelo. Y yo como terapeuta ocupacional que abordo el día a día, una de las cosas esenciales e imprescindibles que observo es que no pierdas al fin y al cabo las rutinas que tenías previamente. Es decir, va a haber ciertos días o ciertas semanas en las que te tienes que permitir sentir las emociones, no evadirlas, que tengas una red y un entorno que te pueda apoyar, con los que puedas hablar de la situación, de cómo te estás sintiendo, e incluso qué es lo que vas a hacer a partir de ahora, porque en muchas ocasiones cuando estás viviendo una situación de duelo, te sientes perdido. Claro, te pierdes, es como, ¿y ahora qué hago? Entonces, un poco planear dentro de las posibilidades y de las emociones que estés sintiendo, cómo vas a continuar en ese proceso. Supongamos que es la muerte de un familiar, madre, padre o mujer, esposa, marido. Ahora en esta situación, ¿qué hago? Porque te sientes perdido en muchas ocasiones, de ahí viene la depresión y te hundes, se deja llevar, ¿no? Pero si estipulas más o menos una serie de objetivos, digamos que te puede hacer más sencillo eso, que en muchas ocasiones teniendo la cabeza en esa situación necesitas un entorno exterior con una mente más fría, por decirlo así. Y luego, al mismo tiempo, las actividades que hagas diario, ponte ir a trabajar, ¿no? Quien trabaja lo tiene fácil, pero pongámonos en gente, como hablábamos antes, que ya está jubilada. Vale. Y pierde al marido o a la mujer. Se le acaba el mundo, ¿no? Claro, que generalmente, ¿cuántos matrimonios hay que cuando muere uno al seguido, ¿no? Porque se deja llevar por la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo vamos a cubrir sus días? ¿De qué manera va a sobrellevarlos? Y de ahí el apoyo es súper importante. O sea, cuando hay situaciones así, que no dejen de salir. Porque en muchas ocasiones ocurren los encierros, el no salgo de mi casa, y sin embargo lo interesante es que no deje de hacer cosas. Bien a nivel de ocio, aunque no te guste, pero en esas ocasiones hay... Intentar salir de casa, relacionarte. Y el contarlo, ¿no, Raquel? Súper importante, que a veces decimos, bueno, es que me lo guardo y yo me lo gestiono solo, ¿no? Hay que hablar las cosas. Sí, de hecho yo diría que uno de los factores más importantes y determinantes a la hora de llevar el duelo de una manera sana es contar con apoyos sociales, ya sea tu familia, tu pareja, tus amigos, pero yo creo que eso es determinante precisamente porque para transitar el proceso de duelo necesitas dar como un espacio a esa emoción y poder tener como un soporte social y una validación emocional, y eso se consigue en gran parte pues pudiendo compartirlo en un espacio seguro. Claro, y estábamos hablando de las estrategias para los duelos, pero claro, cuando te sucede, que lo habéis introducido antes, cuando te sucede una muerte trágica que no te esperas, ¿qué estrategia, cómo se afronta una cosa así? Imagino que el afrontamiento es más complicado, que como comentaba antes Raquel, una persona que a lo mejor tiene una enfermedad que ya te vas haciendo la idea de que va a fallecer o que algo bueno no le va a ocurrir, pero claro, cuando de repente de la noche a la mañana puede ocurrir un accidente de tráfico, puede ocurrir un infarto. Yo en mi caso cercano, en mi pueblo, de repente se murió una persona que era joven por un infarto de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo afrontas eso? Es complicado afrontar una cosa así, ¿no? Al final. A ver, yo creo que ahí deberíamos de normalizar
lo que todavía estamos por incluir, que es los apoyos del psicólogo, ¿no? Y todos los especialistas de la salud mental en situaciones así. Es decir, normalizar el poder acudir a esos profesionales y que te ayuden, porque cuando ocurre algo tan drástico, digamos que el duelo empieza a suceder de golpe, no es como cuando hay una enfermedad que ya estás viviendo el duelo desde hace tiempo. Entonces todas las emociones pueden ser más intensas, todo lo que experimentes, todos los pensamientos. Entonces el recurrir a profesionales de ese ámbito creo que es indispensable. Justo íbamos a hablar de eso, y es que cuando alguien llega a consulta y te plantea un caso de estas características, ¿cuáles son los pasos elementales que sigues? En plan, ¿cuáles son? Primero vamos a hablar del problema, luego vamos a hacer esto. ¿Cómo es un poco la metodología que tenéis? Bueno, pues depende, o sea, yo creo que esta es una palabra que decimos un montón los psicólogos, pero es que es cierto, no hay como respuestas universales. Lo que hay que hacer es analizar el caso, porque como hemos dicho, cada caso es específico y es un mundo, entonces habría que ver en concreto en qué necesita ayuda exactamente esta persona, qué es lo que se le está enquistando, qué es lo que le está faltando, qué herramientas le están faltando. Entonces no hay como un protocolo como tal definido, sino que depende de la persona. Pero si tuviera que decir, o sea, por ejemplo, si me preguntas sobre qué terapia específica recomendarías para este tipo de casos, no es que recomendar una terapia específica para este tipo de casos, es que en general para cualquier problema psicológico recomiendo la terapia conductual, contextual, por ser la que más evidencia científica tiene, que es, o sea, creo que es lo más importante, y porque además este tipo de terapia puede abordar cualquier tipo de problema. Y luego, para ser un poco más concreta, dentro de este tipo de terapia conductual contextual recomendaría un tipo de terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, y me parece una terapia que, aparte de tener evidencia científica, que obviamente es la premisa indispensable, se basa en, como la propia palabra dice, aceptar lo que no podemos cambiar, que en este caso sería la muerte del familiar. Validarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, como no podemos luchar contra eso. Entonces, eso lo tenemos que aceptar. Y luego la parte de compromiso, aceptación y compromiso, sería comprometerme con cosas que sí dependan de mí. Por ejemplo, a partir de ahora, que mis acciones dirigirlas hacia algo que para mí tenga sentido, que tenga valor, algo que sea importante para mí. Y luego otra cosa que para mí me parece súper importante e interesante de esta terapia es que se centra mucho en los valores de la persona, en buscar como un sentido, un significado para tu vida, y que puedas vivir de una manera como más plena, más un feliz. motor, por así decir, para seguir hacia un rumbo determinado. Exactamente, sí. Y de hecho a los valores se les llama brújula precisamente por eso, en este tipo de terapia. Claro, para reorientar tu vida. Tiene un carácter también filosófico y reflexivo, ¿no? De plantearte un poco tus metas de nuevo, ¿no? Hacia dónde quieres ir. Y llevar una vida más valiosa, más significante para ti, más acorde con tus valores y por tanto pues más feliz. Y también dentro de todo este tema de los valores, una cosa que hace respecto al tema del dolor es como cambiar tu relación con el dolor, que sea, porque dolor siempre va a haber. Un dolor llevadero, por así decirlo, ¿no? Sí, pero en el sentido de que siempre vamos a transitar procesos de dolor en la vida, y por ejemplo con la muerte precisamente es totalmente inevitable, habrá cosas más evitables que otras, pero justo la muerte. Entonces no se trata de enfrentarse al dolor o de evitarlo, sino de cambiar nuestra relación con él de una forma más sana, más adaptativa, y sobre todo no quedarnos enganchados en un bucle de dolor, sino seguir haciendo nuestra vida precisamente en base a nuestros valores. Claro, sí, además es que la muerte yo creo que es el tema que más miedo da a las personas, o sea, todo el mundo tiene miedo a morir, ya no solo por uno mismo, sino ¿qué pasa cuando se mueran mis padres? ¿Qué va a ser de mí cuando se muera alguien? O sea, es que es terror absoluto, es un tema que todo el mundo tiene miedo. Y nosotros queríamos preguntarte a ti, Jessica, ¿qué recursos ofrece la terapia ocupacional para abordar todos los tipos de duelos? Yo, por ejemplo, trabajo en una residencia y afrontamos casos de duelo tanto de los propios residentes que saben que se van a morir en algún momento, como del entorno, porque suceden muchas amistades que fallecen, amistades de a lo mejor años allí, como del propio familiar que acude. Entonces, el apoyo que se debe de hacer durante todo el proceso, simplemente hay veces que con escuchar es suficiente, porque ¿cuántas veces escuchamos? Muchos hablan, sí, pero muy poco. Escuchar es como que se desahogan por completo, por fin alguien me escucha.
Entonces, en esa parte que compartimos junto con los psicólogos, el proceso de trabajar la aceptación de tienes que ver la funcionalidad de esta persona en este momento, cómo está viviendo su día a día, el adaptar las actividades conforme a cuáles son las circunstancias, en qué momento de vida se encuentra. Es todo un proceso del día a día, que es cómo trabajamos, pero sobre todo ver las necesidades que tiene. Porque si algo hay complicado en la muerte es aceptar que va a llegar, entonces que lo poco que te quede sea la mayor calidad de vida posible. Es un poco la función que tiene el terapeuta en esa situación si hablamos solo de muerte, ¿vale? Y además yo creo que como personas os tiene que ser muy gratificante para vosotros, o sea, al final, en esa etapa final, conseguir que su vida sea, como decías, la mayor calidad posible, o sea, yo creo que eso es muy bonito, porque al final yo he escuchado muchas historias de gente que, de personas mayores que están en las residencias solos, que no van su familia a verlas. Y muchos años. Y muchos años, no tienen a nadie, solo tienen a las personas que trabajan en la residencia. Y eso es muy triste, o sea, ver cómo tu hijo han pasado 4 años. El otro día escuché que una señora llevaba 5 años sin ver a su hijo. Y entraba diciendo, quiero saber qué le pasa a mi hijo conmigo, porque llevo 5 años sin verle y no me ha dado ningún tipo de explicación. O sea, y eso es muy triste, y al final vosotros sois su familia, por así decir. A ver, nosotros, por ejemplo, imagínate, si nos vamos a estadios finales en los que la persona prácticamente está en un estado bajo de conciencia, ahí es sobre todo mucho medidas de confort, es decir, que esté a gusto, el posicionamiento, el tema de que dentro del dolor que puede sentir físico, qué cosas podemos hacer, qué movilizaciones podemos hacer, y a nivel sensorial, aportarle muchos estímulos que sean gratificantes, que el propio entorno tenga un buen sonido, que las luces sean adecuadas, o sea, eso es como lo más básico ya cuando están llegando a estadios finales y que a lo mejor no son conscientes de la realidad. Y luego el resto del tiempo, cuando digamos que están en un proceso en el que saben que se van a morir, pero no sabemos cuándo, ¿no? Puede ser muy largo, hacemos muchas actividades conforme a la expresión, que dentro del día a día puedan ser lo más funcionales posibles, porque si algo hace sentirse muy inválida a la persona, y uso la palabra inválida porque es como se sienten, ¿no? O sea, no de disfuncional ni discapacidad, sino se sienten inválidos porque no pueden hacer ellos mismos su propia rutina diaria. Entonces, favorecer dentro de lo posible eso es muy gratificante. Es decir, si puedo comer solo, déjame que coma solo, porque es lo último que una persona hace antes de quedarse en un estado incapacitado, o sea, es lo último. Y para mí trabajar la alimentación, que todos nosotros es como algo muy automático y muy diario, es como comer, yo como solo, pues para una persona final de vida el poder comer es un logro. Entonces el darle la importancia que tienen a esos momentos es una de las cosas que a mí más me gusta trabajar. Y bueno, ahora queremos que nos habléis un poco de los grupos de duelo, en qué consisten y cómo pueden ayudar a los demás. Raquel, sí. Vale. Bueno, yo creo que la mayor función es la del apoyo social, precisamente, el tener un espacio en el que puedas compartir tu experiencia, poner sobre la mesa lo que estás sintiendo, sentirte validado, porque es que es súper importante lo que decía antes. Claro, a lo mejor algo que no tienes en casa, lo encuentras allí. Sí, y además un apoyo que no con tienes, el factor añadido de que son personas que están pasando también por una situación similar a la tuya. Te sientes comprendido, claro, escuchado también. Cada uno con su individualidad, pero al final también te sientes como que otra persona también está pasando por algo y eso une y podéis poner experiencias en común. Y como decía antes Jessica, lo de sentirte escuchado, que parece muy fácil escuchar, pero luego pocas veces se hace de verdad una escucha activa, sin juzgar y permitirle a la persona expresarse libremente. Justo. Hay muchas veces que pones el piloto automático, venga, sí, descarga y es como, vale. Y estás repitiendo a lo mejor la última palabra y ya sientes que has escuchado a la persona. No la has escuchado. No tienes ni idea del mensaje que a lo mejor él no te está diciendo directamente, pero lo está dejando caer y tú te vas de esa habitación sin darle un buen consejo, por ejemplo. Sí, o lo típico de sí, si es que a mí también me pasó, ¿qué tal? No sé qué, como empiezas que a hablar de ti, sí, exactamente. Y a lo mejor lo que necesita la persona en ese momento es que de verdad la escuches, lo que se llama escucha activa, que es estar con todos tus sentidos y abierto con tu empatía también a escuchar a esa persona y por un momento
estar hablando de esa persona, no de ti. Luego obviamente pues si viene a cuento puedes contar tus experiencias, pero con mucho cuidado de no invalidar lo que está contando esa persona. Justo, porque es muy bonito construir un hilo argumental juntos como una historia y que cada uno cuente lo suyo, pero en ese momento en concreto esa persona lo que necesita es que te centres en su parte. Vamos a hablar de cuando un duelo no es correctamente afrontado, ¿vale? Esto puede generar algún tipo de conflicto y problema emocional a la larga, puede no hacerlo, siempre lo hace, depende de la persona. Contarnos un poquito. Bueno, yo creo que es importante diferenciar entre qué es exactamente un duelo patológico y un duelo normal. Entonces, bueno, un duelo se convierte en complicado o en patológico cuando ya va pasando el tiempo y la persona no es capaz de adaptarse a esa nueva realidad, a esa nueva vida. Lo tiene enquistado, ¿no? Sí, no está pudiendo disfrutar de las cosas que disfrutaba antes o realizar sus obligaciones, le está influenciando en áreas importantes de su vida, en el ámbito laboral, estudios, en sus relaciones interpersonales también. Entonces, en ese momento en el que, porque al principio es normal, o sea, si tú el primer día que se muere alguien muy importante para ti, estás 2 días en la cama sin poder salir llorando, no es que tengas depresión, es que es normal que estés así. Hombre, claro. Pero cuando ya empieza a pasar el tiempo y tú no eres capaz de retomar tu vida, de encajar ese suceso que te está pasando, de encajarlo de alguna forma, de procesar esas emociones adecuadamente, ahí es cuando empieza a ser, porque al final todas las emociones que nos surgen tienen una función, o sea, por muy dolorosas que sean, tienen una función, pero el problema es cuando dejan de cumplir una función y se convierten desadaptativas. Entonces, es importante validarlo entonces, sí. ¿no, Jessica? Porque al final si no lo validas no eres capaz de afrontarlo de ninguna manera. Claro. Al final es un proceso dentro de las etapas, ¿no? Si no pasamos el proceso de aceptación, o sea, nos mantenemos en todas las anteriores etapas que no van en un orden en concreto, pero pueden ser eternas. Y al final vives una vida, lo que comentábamos, que no vuelves a tu realidad o no creas una realidad nueva que sea funcional para ti. Claro, y a veces el periodo ese de adaptación, o sea, de aceptación, perdón, de que un familiar se ha muerto tarda mucho, porque al final, sobre todo en los momentos trágicos, ¿no? O sea, cuando ocurre una desgracia repentina, o sea, tú hasta que entra en tu cabeza que esa persona no va a estar, no va a venir a casa, no va a volver a aparecer por la puerta, aceptar eso también se tarda un tiempo, ¿no? Sí. Imagino, no va a ser, bueno, vale, pues mañana no vendrá esta persona, o sea, se tardará un tiempo hasta ver que esa persona falta en tu vida. Hay que tener mucha paciencia porque estar mal cuesta mucho, nadie quiere estar mal, no es agradable, pero es verdad que es un proceso largo y que lleva su tiempo. Entonces hay que tener paciencia y no desesperarse porque y cada uno tiene sus tiempos, entonces también te tienes que permitir darte tus tiempos para pasarlo. Claro, y precisamente hablando de esto que estamos comentando, ¿cómo podemos detectar que un amigo, una persona cercana, un familiar, no está llevando bien un duelo? ¿Le recomendaríamos ir a terapia, ir a una consulta con un psicólogo? Generalmente, a ver, yo creo a veces muchas frases muy sutiles, porque lamentablemente en la sociedad y cultura en la que nos encontramos, como decíamos antes, es muy tabú. O sea, no es un tema que se hable con facilidad. De por sí la expresión emocional está poco integrada, menos todavía cuando hablamos de la muerte en sí, que nadie quiere hablar de ello, es un proceso que está ahí, todos lo estamos pasando mal, entonces no hablamos de ello. Pero cambios de comportamiento a lo mejor, o que el periodo, como decía ella, se alargue más de la cuenta, o que no esté hablando, no tenga conversaciones como a lo mejor si hablabais a diario, sí, que eso que se notes vaya esos limitando. cambios. Claro, que haya cambios muy, muy bruscos, por así decirlo, en un plazo largo de tiempo. Porque al final, como comentábamos, los primeros días o semanas es normal. Pero igualmente creo que hace falta generar un poco de piña, de conexión entre el entorno cercano y favorecer un poco esas conversaciones posteriores al suceso. Hombre, ¿cómo te encuentras tú? Y poder expresarlo, porque yo creo que falta eso. Pero también justo lo que estás diciendo, por eso es importante desarrollar esas herramientas, esa comunicación y conexión con la gente que quieres, no de, bueno, somos amigos y ya está, no, somos amigos, hoy qué tal tu día, Claro. ¿no? Y ir ganándote un poco esa comunicación, porque si no el día de mañana pasa X suceso y no vas a saber abordarlo bien. Claro, lo que pasa es que a veces es complicado porque, claro, si se te ha muerto un padre, pues claro, o sea,
es tan duro que hasta afecta también al entorno. O sea, Sí. quiero decir, o sea, a veces conoces a esa persona y para ti también es un duelo diferente, o sea, no igual como sucede con las personas que son sus hijos y demás, pero también tú lo estás sufriendo. Entonces, claro, a veces ayudar en esas situaciones no se llega a ayudar porque también se sufre. Las personas cercanas, lógicamente, también le conoces, has pasado muchos momentos con ellos, entonces muchas veces nos cuesta en general ayudar, pero por eso. Es complicado, es verdad que a veces cuesta. ¿Cuáles diríais que son los errores más comunes que cometemos en ese periodo de a mi amigo le ha pasado tal, a lo mejor he sido demasiado invasivo o a lo mejor he sido demasiado evitativo? ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de relacionarte? Pues yo creo que un error bastante común es la invalidación emocional y se hace muchas veces sin darse cuenta y de hecho con buena intención, porque por ejemplo lo típico de que una persona está llorando y le dices pero no llores, esa persona no quisiera verte así. Pues no, quisiera verte así llora mal. todo lo que tengas que llorar. Exactamente, o sea, eso no dudo que se hace con la mejor intención, pero es una invalidación emocional. Claro. En un momento en el que cómo no vas a llorar, cómo no vas a estar así, y encima ese chantaje, que también entiendo que se hace de manera inconsciente, pero ese chantaje de esta persona no quisiera que tú estuvieras así, ¿tú crees que te querría ver llorar? Hombre, pues decirle eso a alguien, hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas y qué cosas se dicen, así que yo creo que eso es un error bastante frecuente. Y luego también pues decirle cómo se debe sentir o juzgarle. Como hemos dicho antes, lo más importante es darle ese espacio seguro para que se pueda expresar. Sí, una frase, Jessica, como, bueno, eso ya pasó. Eso sería... Sí, o ya está, venga, ya pasó. Sí. Ya... No pienses más en eso, no le des más vueltas. Pues a lo mejor sí tengo que pensar en eso 3 semanas, ¿no? Claro. Sí, bueno, y hablando de los duelos que estamos hablando, ¿cómo le explicaríamos a un niño, un perfil de un niño, una persona que todavía pues no sabe cómo afrontar un duelo? ¿Cómo explicaríais a un niño, cómo explicarías, por ejemplo, tú que tienes un hijo, a tu hijo pues que esa persona ya no va a estar, para que lo afronte de la manera mejor posible y lo más saludable posible? Pues mira, lo hice cuando tenía 3 años y los niños son mucho más sencillos que los adultos. Porque nosotros miramos a los niños con nuestra mente de adulto, pero en realidad ellos se dan cuenta comprenden las cosas y aceptan las cosas si tú les hablas con toda la naturalidad del mundo. Entonces yo recuerdo que cuando él tenía 3 años mi abuela falleció y era una persona con la que él estaba de manera recurrente. Nosotros ya habíamos visto como un perrito, uno que conocíamos del barrio, había muerto, entonces yo le expliqué lo que había ocurrido. Y cuando pasó con mi abuela fue exactamente igual. Para mí, mi manera de explicárselo por creencias y demás, que eso también está muy afín, ¿no? Lo que consideramos cada uno, pero para mí el tema de decirle se ha ido al cielo es como la manera más sencilla de explicarle a un niño de 3 años el cuerpo se queda aquí, hijo, pero el alma se ha ido al cielo. Para mí fue la manera más sencilla, pero yo le llevé al tanatorio y él lo vio. Y hay muchas personas que con 8, 10, 12 años que yo conozco en mi entorno es como, ¿cómo voy a llevar al niño al tanatorio? Sí. Que vea... Sí, que lo vea muerto, Es que, o sea, está ahí, está fallecida. Es que la tienes al menos que darle la oportunidad, ¿no? A mí me pasó igual, a mí con 8 años me explicaron que mi abuela acaba de fallecer, aparte que yo ya lo sabía, pero a mí se me negó ir al tanatorio, entonces yo es una cosa que siempre hablo con mi madre. ¿Por qué no me llevaste? Yo lo entiendo por una parte, porque soy pequeña y demás, pero al final yo no me pude despedir de mi abuelo, ¿sabes? Y eso le ocurre a un montón de gente. Y para afrontarlo mucho peor, porque Claro. es una oportunidad, un espacio en el que te están dando esa oportunidad, ¿no? Sí, es que al final es muy importante explicárselo en primer lugar. Bueno, en primer lugar diría naturalizar la muerte, porque es que somos los primeros, los adultos, los que le tenemos tal miedo y no lo tenemos nada normalizado que ni siquiera nos atrevemos a hablar de ello con los niños. Lo primero sería, la muerte es algo natural, forma parte de la vida, no podría haber vida sin muerte, entonces lo primero eso. Lo segundo, informar al niño, evidentemente de una manera adecuada a su edad, pero Claro. contarle lo que está pasando. Y lo tercero, que estoy de acuerdo con Jessica, es hacerle partícipe también de esa despedida, porque al final el niño también lo necesita. Yo ya no me voy a meter en las creencias de cada familia de si es adecuado llevar a un niño al tanatorio o no, a la edad a la que consideren, pero lo que sí que veo importante, sea llevarlo al tanatorio o hacerlo de otra manera, es hacerle partícipe de ese ritual de despedida, porque al igual que nosotros como adultos necesitamos
una especie de cierre simbólico y de despedida, los niños también. Entonces, si tú no ves bien llevar a tu hijo con 5 años al tanatorio, vale, pero hazlo una despedida. Sí, de alguna manera, un ritual. Exacto, yo en opino lo casa. mismo. Sí, Sí, totalmente. explícaselo y que él también se pueda despedir, porque él también necesita despedirse igual que tú. Claro. Vamos a ir a otro tipo de duelos ahora, que ahí hemos dicho al principio que había bastantes, así que vamos a empezar por uno que es muy común, pero que no hablamos a diario de ello, o sea, el perder una amistad. Hay mucha gente que dice, bueno, es que ya no es tan amigo mío. Vale, ¿te has parado a preguntarte por qué ya no sois amigos? ¿Te duele de alguna manera que ya una persona con la que tenías tanta confianza ya no la sientes? ¿Estos duelos cómo se tratan? O sea, ¿cómo se experimentan? Bueno, yo creo que a nivel social está muy interiorizado que, por ejemplo, una ruptura amorosa es súper doloroso y eso nadie lo duda, y sin embargo con la amistad parece que no se le da esa importancia, como que no está tan visibilizado, tan normalizado, y la verdad es que yo creo que esto se debe a que precisamente la amistad en general está bastante infravalorada en cuanto a otras relaciones interpersonales como la pareja o la familia, y a mí me parece, ya personalmente, pero me parece como mínimo igual de importante que la familia y que la pareja. Entonces yo creo que el principal problema de por qué no se habla tanto, por qué no está tan normalizado, no se le da tanta importancia, es porque la amistad en sí está más infravalorada. Pero un duelo de amistad puede ser muy doloroso, y además se le suma una complicación, y es que precisamente al no estar tan normalizado a nivel social, como que los duelos de amistad se suelen llevar más en silencio, entonces todavía sientes como más soledad y más incomprensión en ese proceso. Y son igual de duros que una relación. O sea, al final hay gente que lo normaliza y dice, bueno, pues tengo muchos amigos, pero es que al final eso te duele. O sea, el perder un amigo de repente que a lo mejor considerabas muy importante, eso te duele, al igual que romper una relación, porque al final es lo mismo. O sea, tú rompes y esa persona no se ha muerto, pero sí se ha muerto la relación, y tú ya no vas a convivir con esa persona, ya no vas a hablar con esa persona, y con las relaciones de amistad sucede lo mismo. Tú cuando cortas esa relación ya no vuelves a hablar con esa persona, o sea, también es un duelo. Sí, es una pérdida al final. Una pérdida. ¿Creéis que es muy importante cultivar las amistades también a diario? Porque yo antiguamente, cuando, pues no hace tanto, hace 3-4 años, yo consideraba amistad estar en las malas, pero desde hace un tiempo aquí me he parado a pensar en que yo creo que es igual de importante estar en las malas como estar en las buenas. Totalmente. Si me despierto un sábado y yo quiero hablar con mi colega 2 horas por teléfono, pues me parece un acto muy bueno para mantener esa amistad. Si tú no hablas con esa persona y queréis, o sea, vosotras pensáis que eso también es algo que hay que decir, porque si solo hablas cuando pasan cosas malas, a lo mejor hablas con él una vez al año y te vas alejando, ¿no? Vertedero, por así decirlo, claro. ¿no? Sería un vertedero emocional, entonces tampoco es justo para la otra persona. Y bueno, hemos hablado de los duelos de amigos, pero ahora queremos hablar de los duelos de pareja. ¿Cómo se afronta un duelo cuando tú rompes una relación? ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Y cuáles son los principales errores que cometemos? Porque ya sabéis que aquí nos gusta también poner el foco en los errores para que todos aprendamos, que hasta incluso yo aprendo un montón con estos programas. ¿Qué errores podemos cometer también a la hora de afrontar un duelo de una relación, Jessica? A ver, normalmente las mujeres y los hombres tenemos diferentes procesos a la hora de la ruptura, ¿no? Las mujeres también depende de si eres la que pide que se rompa o la que lo recibe, pero necesitamos como un agotamiento emocional en el que ya esa relación ya no va más y ya la rompes. Y el hombre es como un poco más al revés. Empieza a vivir el duelo ya una vez que se ha roto la relación. Entonces, el aceptar en casos de dependencia, como hemos hablado otras veces, ¿no? Complicado. Es que hemos hablado de mucho aquí. Sí, entonces el hecho de cultivar de por sí la individualidad dentro de la relación, indispensable. Vayas a romper o no. ¿Por qué? Porque va a favorecer muchísimo, ocurra lo que ocurra en tu vida y en cualquier relación, el proceso posterior. Claro. Es decir, contra más autoestima y amor propio tengas tú, más fácil te va a resultar afrontar cualquier duelo, porque vas a saber que vas a poder sobrellevar la situación. Sí, que no es como que perdieras una parte de tu cuerpo, como esas relaciones, que es que yo sin ti no soy nada, ¿no? Sin ti eres y eso tú. también puede Suena muy romántico, pero sí. es muy
muy Sí. negativo. Sí. No, pero y eso también ocurre con una relación de amistad, Así es. con la ruptura de una relación. ¿Qué piensas respecto a esto? Pues yo un error que resaltaría, que es lo que habéis preguntado también antes, en las rupturas, es como una vez que ya es definitiva la ruptura, como intentar seguir aferrándose a ello y buscar un contacto. O sea, incluso aunque ya sepas que es definitivo, buscar encontrarte a esa persona, seguir hablando. Me tienes que devolver la chaqueta, ¿no? Sí, Por o ejemplo. cualquier Pues excusa. deja la típico, chaqueta, o sea, muy no típico. pasa nada. Los regalos que te regalé. Sí, o intentar convencer a tus amigos para ir a X bar porque sabes que... Entonces, para buscar contacto al final. Y es que al final no estás permitiéndote transitar ese proceso. Es como que tú tienes una herida, te estás metiendo el dedo a ti mismo todo el rato en esa herida, no estás permitiéndote sanar. Entonces, al final, yo lo que diría es que lo mejor para estos casos es el contacto cero. Siempre que se pueda, porque obviamente hay 1000 casos, hay veces que se tienen hijos de por medio, hay veces que es tu compañero de trabajo y no se puede, pero en la medida que se pueda, contacto cero, porque eso es lo que te va a permitir seguir transitando ese proceso y llegar a sanarlo. Y sé que es muy difícil y yo obviamente lo he vivido y todos lo hemos vivido en algún momento, pero es que a largo plazo es lo más Y de redes sociales también contacto cero. Si lo necesitas, sí. Sí, Claro, porque no creo creo que funcione no hablar por WhatsApp, pero si luego ves las historias, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro, eso también depende de, tú sabes mejor que nadie cómo te está afectando, y otra cosa es que seas sincero, pero normalmente, vamos, a mí por ejemplo me afecta y me afectaría verlo todo el rato en redes. A lo mejor es una persona que no usa las redes y me da igual tenerlo ahí porque no está subiendo fotos todo el Claro. tiempo, pero si es así, pues es que no me viene bien saber que está ahora mismo en un festival con sus amigos o en la playa con no sé quién. Es que Ya. puede sonar contradictorio, Jessica, pero si tú en realidad quieres a esa persona y en el futuro la quieres en tu vida, te tienes que decir a ti mismo, pararte un segundo y decir, yo quiero a lo mejor tener un vínculo en el futuro de amistad con esta persona, pero si no hago ese contacto cero, no hago esa introspección, arreglo mi herida, como has dicho tú, eso no va a pasar nunca, porque siempre vas a estar en la misma situación. Hay que aceptar y respetar, en ese caso, la decisión de la otra persona. También, por supuesto. Incluso la una propia, porque puedes haberlo decidido tú y aún así mantener esas actitudes. Pero lo primero es aceptar y respetarlo, darte el espacio y tiempo necesario para pasar ese duelo, para individualizarte, para seguir tu vida de manera independiente, y una vez transitado todo esto y saber que lo has superado, porque yo creo que cuando lo has superado todos sabemos, ya Sí, estoy bien. sí. Pero ¿y cómo lo sabes Lo que lo has notas. superado? Una Porque pregunta que no- me parece curiosa. No te genera ningún tipo de emoción ni Eso es. negativa ni positiva. Si hay odio, no lo has superado. Claro. O sea, si tú le ves y te cabreas, ¿Cuántas no, relaciones yo creo que de por vida son de ex, que sobre todo con temas de que se siguen viendo, temas hijos se siguen llevando mal, y para mí es que siguen en la etapa de ira del duelo? O sea, si te sigues Cuando te odiando quiere es porque fastidiar, es porque claro, todavía no lo ha superado. todavía no lo Pero has cuando le da superado. igual, por ejemplo, ir a tu casa a recoger a tu hijo, pues ahí sí sería, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ver si se puede mantener una relación de otro tipo, porque a lo mejor cuando lo has superado ya te has dado cuenta que es que ya ni te va ni te viene, es como, exactamente. ya ni como amigos, no me interesa, ¿no? Reajustar un poco ahí. Vamos a hablar de otro duelo que tampoco se habla mucho, y es el duelo con los animales. Hay gente que reprime mucho, y, o sea, yo creo que aquí incluso hay más represión por parte de uno, porque como hasta puede dar a algunas personas, a mí no, pero puede ser que sea el caso de que hasta le dé vergüenza reconocer que lo está pasando muy mal porque ha perdido. Pues sí, no pasa nada. ¿Creéis que es un tipo de duelo del que se habla poco? Sí, de hecho es un duelo que está bastante invisibilizado, más que invisibilizado, como que no se le da tanta importancia, es como, bueno, Sí. pues es un animal. Y bueno, como en todo tipo de duelo, depende totalmente del vínculo que tú tuvieras con ese animal, pero yo tengo animales, llevo viviendo con animales toda mi vida, y los que tenemos sabemos que se genera un vínculo muy muy fuerte. Entonces realmente puede ser muy duro el duelo por pérdida de una mascota, y de hecho hay varios estudios que dicen que puede ser exactamente igual de doloroso y de complicado el duelo por una mascota que el duelo por un familiar. Sí, es que al final son parte Es de tu que son tu familia, o familia, sea, son parte de tu familia y son un miembro más en tu familia, entonces es, a ver, no lo mismo, porque tampoco que se ofenda a la gente, porque hay gente a lo mejor que no lo considera lo mismo, pero para los Bueno, que, pero para los que sí, claro, para los que realmente hemos crecido con animales y tenemos mascotas, es como si nos faltara algo, porque convives con ellos, al final cuando estás triste son ellos también los que te dan cariño,
Y eso, pues yo siempre lo digo, una persona te puede fallar, pero un animal, un perro, un gato, una mascota, no te va a fallar nunca. Y además es una pérdida muy grande porque tú estás acostumbrado a tenerlo todos los días. O sea, tú llegas a tu casa y está ahí, te despiertas y está ahí. Total. Y entonces compartes muchísimo tiempo con él, tu vida cambia mucho cuando pierdes un animal. Se pueden generar vínculos, o sea, muy fuertes, mucho más que cualquier familia, ¿no? Sí. Que tenemos a la familia también muy arraigada, pero en muchas ocasiones, ¿cuántos animales no tienes muchas más emociones o más vinculación que con una persona? Y bueno, hemos hablado de los duelos de pareja, los duelos de animales y ahora queremos que nos expliquéis las particularidades de un duelo cuando pierdes un trabajo o abandonas una carrera profesional, porque también ocurre, ¿no? Hay veces que la gente se frustra y de repente estaba estudiando una determinada carrera y de repente la ha dejado, y también, como comentábamos antes, de repente te echan de un trabajo o el trabajo no es lo que tú te esperabas. ¿Y cómo se afronta esos duelos y qué hacemos para superarlo? Si quieres empezar primero. Vale, pues bueno, es un tipo de duelo que también está poco normalizado y de hecho hay muchas personas que ni siquiera se llegan a plantear que puede haber un duelo por este tipo de cosas. Y sí, obviamente sí, porque es una pérdida de algo importante para ti que está significando un cambio y una ruptura con esos planes que tenías, y de hecho no solo es como un cambio hacia lo que ya estabas haciendo o lo que ya tenías, sino que también pierdes proyectos de futuro, o sea, como cosas que ya habías imaginado o imaginarte trabajando de X cosa o haciendo este proyecto de vida. Entonces, como no solo pierdes lo que tienes, sino también todo con lo que estabas soñando. En este caso, Jessica, tienes que reconfigurar un poco tu estilo de vida. Al tener más horas, supongo que puedes plantearte, pues mira, me voy a apuntar al gimnasio, voy a empezar a estudiar ese curso que siempre quise hacer. ¿Estas cosas son positivas siempre? Sí, a ver, yo creo que una de las cosas principales que las dos lo habéis dicho es las expectativas. O sea, tenemos demasiado peso, le ponemos demasiado peso a las expectativas, tanto en las relaciones como en la vida de una persona, como en un trabajo, en todo. Entonces, si vives nada más que pensando en lo que va a ser y cómo lo vas a hacer, cuando llega ese momento drástico es como, ¿y ahora qué hago? Pierdes el norte, por así decirlo, claro, pierdes el rumbo. Entonces el reconfigurar, hablamos de un trabajo, pues ahora ¿cómo va a ser mi horario en el día a día? Me voy a plantear cierta productividad, porque siempre vamos a necesitar hacer algo productivo. Ahí entran un poco pues, las tareas del hogar, cuidado de otros, cuidado de animales, que consideramos el gimnasio algo productivo, pues, también. Luego también vamos a incluir algo de ocio, siempre tiene que haber una parte de ocio y autocuidado, para que haya un equilibrio entre las tres áreas de vida, que son las que solemos abordar los terapeutas ocupacionales, las distribuimos entre esas tres, y aproximadamente decimos que tiene que haber la misma cantidad de productividad que de autocuidado. Comer, dormir, asearse, ducharse, que en muchas ocasiones cuando ocurren casos drásticos de duelo, entramos en depresión, las duchas desaparecen. Sí, ¿no? total. Pues, en casos de salud mental, uno de los símbolos así muy significativos es que el aseo deja de suceder. Antes preguntabas una de las cosas que podemos observar de una persona cuando está en un caso de duelo o de depresión. No. Yeah. Que no se arregla igual, que se ha dejado, si se maquillaba ya no se maquilla, tiene el pelo hecho un desastre, ya no se viste igual, está todo el día vistiéndose de una manera desaliñada. ¿Dirías que es importante que, o sea, para prevenir estas situaciones en las que tocas claramente el fondo, esas técnicas de autocuidado, llevarlas a un nivel alto para que si en el día de mañana pasa algo no haya tanta caída? El autocuidado es imprescindible y es una de las cosas que menos cultivamos. Sí. Porque ahora mismo la sociedad está en un ocio aquí. Ocio, salir, ¿no? Todo pasarlo bien. Y sin embargo el autocuidado lo tenemos de una manera muy automatizada y poco presente. Entonces tenemos que aprender a disfrutar de esos momentos de autocuidado del día a día. Yo digo, una ducha puede ser el momento perfecto de meditación, de conectar contigo, con tus emociones, con tu cuerpo, que disfrutes de ese momento y aprender de esos momentos en el día a día, incluso de una comida y que resulte súper gratificante, te va a ayudar a que cuando tengas un mal día recurras a esas actividades. Sí, bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, a veces tengo un mal día, me maquillo, me veo bien y digo, anda, que le den morcillas a todo lo demás, que yo me siento guapa de la muerte y ya está. Y ayuda, parece que no, pero ayuda.
También quería preguntaros, porque hemos hablado del concepto de muerte, esto es un tema ya totalmente distinto. ¿Creéis que en otras culturas, como puede ser Oriente, la tienen más aceptada y eso ayuda a nivel individual que toda la gente de tu alrededor le dé una normalidad que no se la damos? Por ejemplo, en Occidente. O sea, aquí se tiene muy, como habéis dicho, que es un tabú. En plan, no se puede hablar de la muerte hasta que ocurre. El hecho de que en otras culturas lo normalicen desde el principio puede ayudarles a conllevar mejor este hecho. Pues obviamente la cultura en la que vives influye muchísimo en cómo ves las cosas, en cómo las afrontas y cómo las vives. Es cierto que nuestra cultura occidental, pues eso, como hemos dicho, se vive la muerte desde el tabú, la negación, la negatividad, el miedo. Y sin embargo, la culpa También. muchísimo, porque y además esto tiene mucha influencia también de la religión y de la religión judío-cristiana. Está muy presente el concepto de culpa. A lo mejor en otras culturas es impensable sentir culpa si tú no tienes culpa de nada, pero nosotros mucha culpa, mucho miedo. Eso también viene mucho de, incluso aunque no seamos religiosos como tal, pero nuestra cultura está impregnada totalmente también por los valores de la religión. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, en la cultura oriental es otra perspectiva distinta hacia la muerte, otro enfoque. Se vive como algo natural, como obviamente tampoco es que se pongan felices o que no tengan respeto a la muerte o miedo en cierto modo, pero es mucho más natural. De hecho, la muerte para ellos es como parte de la vida, no se concibe la existencia sin la muerte, porque no puede haber una cosa sin otra, entonces es algo totalmente normal y natural, y lo viven mucho más desde la aceptación y desde la naturalidad. Entonces, bueno, incluso en México también, la fiesta es que sí, eso me Halloween lo celebran como si fuera una festividad más, claro, al a final. mí me parece maravilloso. O sea, sí, me parece... es otro enfoque y la verdad que mucho más sano. Sí. Es el cambio de creencias, porque yo he podido experimentar eso a lo largo de mi vida. Tenía una creencia muy judeocristiana y muy de culpa y muy de atrocidad completa por la muerte, y para mí sigue siendo algo duro y doloroso, pero sí que es verdad que he aprendido a valorar de otra manera. O sea, también trabajar con personas que tenemos fallecimientos todos los meses, por así decirlo, no todas las semanas, pero te ayuda a cambiar la contextualización de todo eso, es decir, apreciar más la vida, más el qué hago mientras esta persona está viva, porque la culpa para mí viene del hecho de no he hecho todo lo que querría haber hecho para ella, para cuidarlo. De ahí viene mucha culpabilización después. Entonces, ¿qué he podido hacer y qué está en mis manos realmente? Porque luego ahí está el fustigamiento de la exigencia, ¿no? Para poder aprovechar lo máximo posible con esta persona, y en sus últimos días cómo he podido cuidarla, o qué cosas le he podido decir, o qué he podido aceptar de ella. Por eso también el cómo vivamos y cómo contextualicemos nuestra vida en general, las creencias culturales, luego nos va a ayudar también a llevar el proceso de muerte diferente. Totalmente, todo en la vida es como te lo tomes, y es lo que dices. Al final suena triste, pero muchas veces valoramos lo que tenemos con desgracias ajenas. Es decir, se acaba de morir el padre de mi vecino, qué suerte tengo por tener a mis dos padres o a mi familia. Y a lo mejor esas cosas en una situación normal no las valoramos tanto como deberíamos. Entonces, al final, lo que hay que hacer es dar lo máximo de uno mismo, cuidar a la gente que tenemos. Y muchas veces yo lo pienso y digo, ¿de qué te vale enfadarte, estar todo el día enfadado? O sea, a lo mejor el día de mañana suena drástico, pero a lo mejor el día de mañana te ocurre algo y has vivido todo ese tiempo enfadada con esa persona, y luego ¿para qué? Si al final lo que nos llevamos en la vida, para mí, ¿no? Imagino que estáis de acuerdo conmigo, son los momentos y las alegrías. De nada vale estar todo el rato riñendo. Y bueno, dejo de ponerme intensita. ¿Qué consejos daríais a los jóvenes y a los adolescentes también? Porque los adolescentes también muchas veces les toca pasar por situaciones traumáticas para afrontar los duelos. Unos tips que, pues mira, lo primero que tienes que hacer es la aceptación, unos consejos así generales. Sobre todo porque en ese periodo se forma la personalidad y es complicado, o sea, tienes que hacer las cosas bien, porque si no, luego se pueden generar ciertas complicaciones, ¿no? Pues bueno, lo primero, igual que hemos dicho con los niños, es porque no de repente puedes pretender
decir, venga, vamos a abordar este tema. No, esto es un proceso y lo más importante es haber naturalizado previamente la muerte. Y además eso, los adolescentes están formando su identidad, su manera de pensar, de ver la vida. Entonces tiene que haber un trabajo previo, no podemos pensar en empezar a trabajar con ellos cuando ya son adolescentes, sino que tiene que haber ya un recorrido en el que hayamos preparado el terreno. Y luego es verdad que la adolescencia es una edad muy potente para trabajar muchas cosas porque ya están, tienen una madurez emocional más, bueno, aunque luego es todo muy caótico también por la intensidad y las hormonas y todo, pero es verdad que es una edad para aprender y descubrir un montón de cosas y saber cómo te relacionas con diferentes cosas de tu vida. Entonces, bueno, creo que lo más importante es trabajar desde la aceptación y la naturalidad. ¿Algún tip que puedas sugerir tú desde tu perspectiva? Yo siempre recomiendo escribir. Escribir. Para todo. Qué bueno. Porque es una de las cosas que si no puedes decirlo o contarlo, al menos escríbelo. Y una vez que lo hayas escrito, reléelo. Y a veces como que te asombras de lo que tú mismo has escrito, porque para mí ahí entra mucho inconsciente. Es decir, por ejemplo, y los psicólogos música, hacen mucho eso también. Hola, de ejercicios. Estás salvando a Freud en mi colegio. escuchar El tu mío música no. favorita, Lo sé. un momento para ti, o sea, Sí. dedicarte un momento de introspección y después de Sí. eso permitirte escribir y permitirse expresar. Los adolescentes son muy de música, ¿no? O sea, es la vinculación ahí emocional, es Y muy fíjate grande la el cantidad momento. de música que puede escuchar un adolescente y lo poco que escribe. O sea, lo mucho que utiliza la música para identificar el momento por el que está pasando, esta letra, esta melodía, me hace pensar en tal o me hace evadirme o lo que sea, pero qué poco escriben. O sea, justo lo que estás diciendo. La influencia escolar, de que Sí. terminas cansado de escribir, pero También. ahora el móvil, escribe en el móvil, por ejemplo, Ujú. aunque sea. En notas. En notas, yo escribo todo el También. día en notas Yo y también. el poder decir, saco todo esto que tengo aquí dentro, no sé cómo, pero lo vomitas. Total, no lo va a leer nadie, ¿qué más da cómo quede? Porque en muchas ocasiones, ¿por qué no escriben? Porque alguien lo lee, me lo van a evaluar Ujú. y es que va a quedar mal o cómo voy a decir esta ridiculez, pero si queda para ti, Claro, como una especie de diario. Sí. sí. Y escribir por escribir incluso, a lo mejor no lo lees ni tú, pero Claro. ya lo has soltado de alguna Lo has manera, lo has soltado. expresado. Sí, sí, sí. En general yo creo que el arte es algo muy potente y además es algo como súper diverso porque luego cada adolescente tiene sus gustos y le llama la atención una cosa y otra le da exactamente igual, pero yo he estado este año trabajando con adolescentes y al final eso, puede estar la escritura, puede estar la música, puede estar el arte más plástico, entonces, y de hecho hemos estado trabajando hace poco el tema del duelo porque había una niña que bueno, ahora pues algunos abuelos están muriendo y tal, entonces, y justo esta niña pues le dio por escribir poemas y de hecho luego, o sea, como que yo lo que hacía con ellos es explorar distintos recursos, pues les presentaba un poco todo, por eso, porque a lo mejor a uno le llama más la música, a otro la escritura, pero ni siquiera ellos todavía lo han descubierto o lo están empezando a descubrir. Entonces a esta niña pues le gustó el tema de la escritura y en concreto como de los poemas, los microcuentos y tal, tiró por ahí y al final se presentó a un concurso de escritura juvenil y lo ganó. Entonces, es que justo me ha recordado por lo que estaba diciendo Jessica de la escritura. Así que el arte en general yo creo que es un recurso súper potente para expresarse para cualquier cosa, pero en concreto para el duelo también puede estar muy bien. Y bueno, ahora vamos con un tema un poco tabú. ¿Cómo creéis que impacta las redes sociales en la manera en la que una persona expresa y supera su duelo? Porque claro, ahí entramos, hay que subir esas cosas a redes sociales, ayuda, no ayuda, hay gente que a lo mejor lo ve muy normal y puede subir alguna foto incluso hasta de el cementerio y cosas más tétricas que no vamos a especificar mucho, pero me imagino, o sea, me refiero, hay que subir esas cosas, hay que plasmarlo al igual que lo plasmamos en un poema o en notas del móvil, eso a través de las redes sociales, ¿o no? Bueno, yo creo que el hecho de subir una foto, un texto, lo que sea, a las redes sociales cuando alguien fallece, al final es un ritual, pues es un tipo de expresión que haces mediante un ritual y los rituales son esenciales para poder como procesar el duelo y también para sentir que te has despedido de esa persona
Entonces, bueno, creo que hay infinitas formas de hacer esos rituales. Hay gente que a lo mejor les sirve ir al cementerio y poner flores, hay gente que no quiere ir al cementerio y enciende una vela X días del año, y hay gente que a lo mejor no hace algo tan observable, sino que es más simplemente piensa en esa persona, recuerda momentos, o cuando le sucede algo bueno, pues se acuerda de esa persona. Entonces, yo personalmente no creo que esté mal, siempre y cuando no estés ofendiendo a nadie o lo que sea, no creo que esté mal subir un texto emotivo a redes sociales. Es una forma de expresarte, al fin y al cabo. Al final es una cosa tuya. Y de despedirte, sí, y si a ti eso te viene bien y no estás haciendo con ello daño a nadie, no creo que sea más válido una forma de vivir tu despedida o tu ritual o tu acto de cierre que otra. Creo que cada persona sabe lo que necesita y lo que le sirve, y también hay gente que es como mucho más de hacer las cosas para adentro, de no hablarlo con nadie y tal, y hay gente que necesita como mostrarlo también públicamente, pues subir las redes sociales, pues bueno, cada uno puede tener esa necesidad. Yo creo que depende mucho de la finalidad con la que se realice, ¿no? Las redes sociales son mucho postureo, Claro. Entonces el tema postureo... ¿Qué buscas con eso? Claro, llamar la atención, ¿no? Generar como más expectativa, más bullicio y demás, pues es un poco absurdo, pero bueno, ahí están. Pero sin embargo, cuando lo que estás es redirigiendo y expresando, no deja de ser al final otra forma artística de hacerlo. O sea, el hecho de decir, voy a crear un vídeo, como alguien que tengo recientemente, que ha fallecido alguien cercano, y ha creado vídeos, ha creado poesías, ha creado fotografías y expresa el arte a través de ello, de quiero compartir con mi entorno cercano, o no tan cercano, pero con el mundo, cómo estoy transitando mi duelo. A lo mejor a alguien le puede ayudar, o a lo mejor otros lo están compartiendo conmigo porque la tienen en común. Claro, es como una especie de terapia. No, pero Sí. es verdad que puedes ayudar a otras personas al mostrar cómo vives tú el proceso. Y al normalizar esa expresión emocional. Claro. Justo. Yo sí he hecho diferentes publicaciones de cuando he tenido familiares cercanos que han fallecido, pero desde cómo yo vivo el proceso de muerte, por mi cambio en todos estos últimos años y de qué manera puedo ayudar al otro. A lo mejor, quién sabe a quién le haces clic para decir, estoy en un proceso similar, pues tienes razón, o puedo tomarlo de esta otra manera. O sea, nunca sabes a quién puedes ayudar. Ya para rematar, aprovechando que esto se emite el jueves y el sábado tenemos el de criminología, vamos a hacer una pregunta un poco en consonancia, y es que hemos estado hablando mucho, estaba ahí hablando en un momento temporal que no es, pero hemos hablado mucho de violencia intrafamiliar. ¿Qué ocurre cuando, yo lo voy a definir así, duelos múltiples, ¿vale? Pongamos el caso de que un padre mata a la madre o viceversa, y que tú tienes que sufrir un duelo de pérdida por la madre y porque el padre que tú pensabas que tal, ahora le ves con otros ojos. Cuando se dan duelos simultáneos, ¿cuál sería el modus operandi más sano para llevarlo? Además ponemos esto en contexto también porque ha ocurrido hace escasos días 3 casos de violencia de este tipo en 24 horas, y en lo que llevamos de año pues ha habido un récord de casos de este estilo. Cada vez, por desgracia, estamos viendo más comúnmente en nuestra sociedad este tipo de violencia. Entonces queríamos también un poco que nos pusierais en contexto todo esto, los tipos de duelo y cómo se afronta una cosa tan trágica como esto. Bueno, a ver, esto es bastante complicado porque aquí se está mezclando el tema del duelo con el tema de la violencia de género y la violencia vicaria, entonces pues es un tema bastante complejo. En este tipo de casos yo sí que recomendaría, vamos, desde el minuto cero, ayuda psicológica, porque es que es absolutamente traumático, o sea, no es algo, una muerte natural, ni algo normal, ni algo que debería suceder. Entonces, necesitaría tener unos apoyos muy específicos, porque es por un lado tener el duelo de se ha muerto tu madre, por otro lado el duelo de, o sea, no sé cuál es el ejemplo concreto que hemos puesto, pero en estos casos que han sucedido, en uno de ellos creo como que el padre mató a la madre y luego se suicidó, en otro caso mató a la madre y luego al niño. Entonces, bueno, pues es que eso ya ahí no solo es duelo, aquí ya entran en juego un montón de factores muy fuertes y muy complicados. ¿Y qué pasa por la cabeza de un padre o una madre? Porque ha habido los dos casos.
el hacer una cosa así. O sea, ¿cómo es posible? Porque hay unos antecedentes de salud mental que no son adecuados. El problema es cuando eso no se identifica previamente, ¿no? Que no somos capaces de ver esas banderas rojas que están sucediendo o creer que puedes manejar la situación y que eso no va a ocurrir. Entonces vamos a lo que hemos ido hablando a lo largo del programa. El problema es que no se exteriorizan las emociones, no se habla lo suficientemente con el entorno. Las confianzas de poder decir está pasando esto dentro de mi familia, porque la vergüenza de poder hablarlo con otros, cómo te vulneras de esa manera con tu entorno, ¿no? En muchas ocasiones no se dice porque o no me van a creer o están sufriendo una situación de manipulación y de maltrato a nivel psicológico que consiguen que eso no se exteriorice. Entonces lo importante es la educación emocional, mental y social. Si partimos de eso y que la sociedad cada vez vaya siendo una sociedad más consciente y más sana, esos casos ojalá se limiten, ojalá se prevengan y que se puedan detectar lo antes posible. Sí, o sea, respondiendo a la pregunta de cómo es posible que pase eso, es que aquí el problema es estructural, o sea, el problema está en la base, el problema no es que a un tío se le haya ido la olla, o sea, esto viene, pues, como ella decía, se abordaría desde la educación, pero vivimos en un mundo pues bastante machista, que partimos de una sociedad patriarcal, de unas desigualdades, de una educación que muchas veces deja mucho que desear. Entonces esto no surge del día a la mañana, o esto no es un caso aislado y esto no es un tío que se ha vuelto loco. Es una manifestación de la cultura en la que... Efectivamente, o sea, yo no lo vincularía nunca a problemas de salud mental, sino, de hecho, la mayoría de gente que hace esto no tiene problemas de salud mental, es gente que simplemente es ha vivido una educación extremadamente machista, tiene unas ideas en la cabeza pues que le pueden llevar a hacer eso, pero normalmente está en sus plenas facultades mentales. Pues vaya pedazo de programa para terminar. Yo he de decir que personalmente me emociona muchísimo, o sea, he estado luchando para no emocionarme, así que os doy las gracias a nivel personal y a nivel profesional. Creo que ha sido un episodio brutal para cerrar la temporada y creo que hemos sacado muchísimas cosas para aprender de todos los aspectos, así que os doy las gracias. Muchísimas gracias, chicas. Pues muchas gracias. Yo es la primera vez que hago un podcast y la verdad que me ha encantado. Así Pero no va a ser la última, no vas a repetir. la última, no, la verdad es que no. Ya que me he iniciado en la experiencia, pues espero seguir el rodaje. Tenéis las puertas abiertas, Jessica lo sabe, te lo puede decir, sabe. que ya creo que es la tercera vez que viene. Así que bueno, por nosotros nada más, despedimos aquí la saga de Psicovoltaje, volveremos en septiembre con mucha más fuerza. Un abrazo.